Bienvenidos un día más al canal de Todos los Despiertos. Y si no lo estás, te ayudaremos. Ingenua humanidad. No queremos que nos creas, solo que investigues. La organización White Hats, Sombreros Blancos, es un grupo internacional secreto con unidades y estaciones de respuesta rápida en los principales países del mundo. Comenzamos. La organización White Hats. El nombre White Hats en sí, es una referencia a los viejos westerns de Hollywood, donde los buenos vaqueros siempre llevaban sombreros blancos. Esta organización fue creada por un grupo de militares y políticos estadounidenses que estaban plenamente conscientes de las actividades del Estado profundo, pero que se oponían secretamente a las políticas seguidas. Inicialmente, los sombreros blancos intentaron legalizarse bajo una ley conocida como NESARA. Esta ley fue lo primero que hicieron los sombreros, tenía como objetivo erradicar las estructuras corporativas estadounidenses y podría haber afectado bastante a los Rothschild. Se trata de una ley de la vida real creada por congresistas conspiradores, incluso con el objetivo de salir de la sombra de los sombreros y atraer personal militar comprensivo. La ley NESARA introdujo varios puntos muy revolucionarios en la legislación. Fin del impuesto sobre la renta. Mayores beneficios para las personas mayores. Reducir el importe de la deuda en tarjetas de crédito, hipotecas y bancos. Devolver el derecho constitucional a todos los tribunales estadounidenses. Observar elecciones y prevenir actividades ilegales. Creación de una nueva moneda del Tesoro estadounidense con metales preciosos como oro, plata y platino. Establecer una tasa fija para los ingresos por impuestos sobre las ventas de artículos no esenciales. Al principio, todo salió lo mejor posible. NESARA fue adoptada con éxito en el contexto de un juicio ganado por los sombreros, que a su vez fue perdido por el gobierno de Estados Unidos y los bancos Rothschild en 1993. Sin embargo, poco después de su publicación, la ley NESARA fue completamente bloqueada por la administración de George W. Bush y la Corte Suprema. En los años siguientes, los sombreros blancos reunieron fuerzas y, a principios de la década del 2000, estaban completamente listos para la batalla. Los acontecimientos comenzaron a desarrollarse de la siguiente manera. Se suponía que el equipo de respuesta especial de Sombrero Blanco, oficialmente asignado a la Marina de los Estados Unidos, bloquearía a figuras clave del gobierno y protegería a los tribunales leales. De esta manera intentaron implementar la ley y así legalizar completamente su organización. Si la operación tenía éxito, el Estado profundo ya no podría resistir al movimiento del sombrero blanco, que estaba ganando fuerza como una bola de nieve. Sin embargo, los planes de los conspiradores no estaban destinados a hacerse realidad. Nadie en aquel momento podría haber imaginado las medidas monstruosas que eran capaces de tomar los líderes de la ciudad de los pueblos. Se sabe que en el Comité de los 300, George Bush padre personalmente, dio el visto bueno al inicio de la operación de limpieza total. Como resultó más tarde, el principal error de los sombreros blancos fue gestionar todos los asuntos y supervisar los grupos desde dos oficinas principales. Así, al establecer su ubicación exacta, fue fácil privar a los conspiradores de sus cabezas. De hecho, todos los personajes principales estaban en el mismo lugar y al mismo tiempo. En aquella época, los sombreros blancos tenían sus oficinas de representación solo en dos países, Alemania y Rusia, que también estaban bajo el control de los servicios especiales. Entonces, el 11S, prácticamente toda la organización Sombreros Blancos fue destruida. Además, utilizando la ley patriota, adoptada un día después de los acontecimientos del 11 de septiembre, fue posible borrar por completo estos grandes acontecimientos de la historia mundial. Coincidencia 1. Los sombreros blancos de la Marina, personal de comando subalterno, estaban en sus oficinas del Pentágono cuando fue atacado. Todas las fuentes coinciden en que se utilizó un misil de crucero antibuque, diseñado para impactar justo por encima de la línea de flotación y penetrar el compartimiento del motor antes de explotar. Se instaló una baliza GPS en las oficinas para guiarlo. No estuvo involucrado ningún avión de pasajeros. Casi todo quedó destruido. Coincidencia 2. Se sabe que fue en el World Trade Center donde anteriormente tuvo lugar toda la operación NESARA. Posteriormente, nunca cambiaron de ubicación. Todo el personal de mando de los sombreros blancos recibió oficinas en los edificios del centro comercial, incluido el edificio 7. Hay muchas versiones de lo sucedido: sicarios, explosivos, muerte por la destrucción del propio edificio. Sin embargo, el hecho sigue siendo un hecho.
De todos los inquilinos conocidos de estas partes del edificio, ninguno sobrevivió. Además, sus cuerpos literalmente se disolvieron. La limpieza también se llevó a cabo en sucursales de Alemania y Rusia. En solo un día, toda la estructura primaria de los sombreros blancos fue destruida y todas las referencias a los trágicos acontecimientos fueron borradas de la historia. Los nuevos seguidores de la idea de luchar contra el Estado profundo ya no cometieron los errores de los fundadores. Los sombreros blancos modernos han extendido redes de inteligencia por todo el mundo, y sus grupos móviles de fuerzas especiales realizan con precisión sus funciones, cortando gradualmente los tentáculos del pulpo. Esto fue todo, de momento. Hasta el próximo vídeo. Un gran abrazo a todos queridos despiertos, os deseamos lo mejor de corazón, seguid despertando al resto, cada vez somos más, todos juntos saldremos de esta.